Bienvenidos a este primer Congreso Industrial por el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Serán 3 días intensos de resultado de trabajo, de diálogo, en donde se van a encontrar un montón de situaciones, desde situaciones que pasan en las fábricas, que le pasan a los empresarios, que le pasan a los trabajadores y que también incluyen a las organizaciones sociales que fueron parte de todo este armado para dar inicio a este congreso, digamos que es un congreso histórico en donde todas las pymes y los trabajadores y las organizaciones sociales del país se juntaron a poder dialogar. Lo vamos a invitar al presidente de Industriales Pymes Argentinos y vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato, para que nos dé las palabras de bienvenida. Daniel Rosato, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ariel, muchas gracias. Por favor, bueno, adelante con la apertura entonces. Bueno, buenos días a todos y todas. Señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, señores ministros, secretarios, secretarias, legisladores, legisladoras, sindicatos industriales, organizaciones sociales, trabajadores, trabajadoras, periodistas. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional Industrial, donde junto con los sindicatos industriales, las organizaciones sociales, hemos conformado, venimos trabajando desde hace 60 días en una veintena de mesas que se han formado tratando los diferentes temas que hacen justamente al desarrollo industrial y generación de empleo en la Argentina, donde es muy importante mencionar que hemos creado un actor político nuevo, que antes no existía, y justamente esto lo hicimos de la mano de los sindicatos industriales, las organizaciones sociales, donde también participa el gobierno, para que a través de la unidad nacional podamos llevar adelante este proceso que nos lleva camino a la reindustrialización en la Argentina. Y en medio de una pandemia que ha causado estragos económicos a nivel mundial y en la Argentina no ha sido ajena, donde venimos ya en un proceso del año pasado con una crisis económica muy importante y donde esta pandemia terminó a través del aislamiento, a través del cuidado, de tener que enfrentar este virus invisible que no sabíamos por dónde nos iba a atacar y la única manera que teníamos era aislarnos. Hoy debemos decir de que estaban en riesgo 20.000 pymes industriales, solamente pymes industriales. Y realmente esas 20.000 no han cerrado, se sostienen justamente debido, y acá donde queremos hacer un paréntesis y agradecer realmente la decisión política del presidente junto con todo ese equipo, el ministro, para llevar adelante medidas y políticas fundamentales para darle sustentabilidad a todo el sector industrial, pyme. Y esto tiene que ver con permitirles financiar las deudas impositivas, quitándole las multas e intereses a 10 años, tiene que ver con decirles no te vamos a cerrar la cuenta bancaria, no te vamos a cortar la energía si no podés pagar, tiene que ver con el financiamiento que se pudo dar a aquellas que lo pudieron recibir. Todas estas medidas que hicieron de que estas 20.000 pymes industriales que están hoy, siguen en situación de crisis, no cerraran sus puertas. Y esto es muy importante porque esto ha dado lugar, a partir de hace unos 2 meses atrás, cuando comenzamos a hacer la apertura en todos los diferentes sectores de la industria, comenzamos a una reactivación industrial importante. Y esa reactivación industrial significó que hoy sectores como el textil, el calzado, el plástico, la madera, el fabricante de bienes de capital, muchos sectores que antes estaban en plena pandemia, hace 4 meses atrás, trabajando al 10-20% de su capacidad instalada, 30% en algunos casos, hoy estén al 80, 90 y al 100% de su capacidad instalada. Y esto es realmente muy importante para mencionarlo porque este congreso justamente que tiene como objetivo el desarrollo industrial,
hay temas que son fundamentales que tuvimos en cuenta en el diálogo con los sindicatos industriales en estas mesas. Y tiene que ver, uno, con una ley del compra argentino, que hoy existe pero no cumple ninguna función. Y ahí es muy importante que estén los legisladores y legisladoras presentes, que tomen nota, porque nosotros, las pymes industriales, y cuando hablamos de reindustrialización, estamos hablando de consolidar una política industrial a futuro, que hoy tenemos esa posibilidad, porque del gobierno se abren las puertas para que así sea. Entonces, que tomen nota porque necesitamos las pymes leyes que consoliden la industrialización, la política industrial que tenemos que llevar adelante. Hablamos también del Banco Nacional de Desarrollo que financie todo el sector productivo. Es lógico que no podemos financiarnos, esto está comprobado. Sabemos lo que pasó el año pasado, cuando veníamos con un financiamiento de tasa del 80%. Realmente eso devastó a la industria, la dejó inoperante. A partir de este año, con la baja de tasas, comienza lentamente a funcionar también el crédito para aquellas pymes que tienen acceso al crédito. Tenemos también una legislación, se trabajó sobre una legislación tributaria importante, una legislación tributaria diferente que se diferencia de las grandes empresas. Nosotros, las pymes, las pequeñas, necesitamos integrar a un 50% que hoy existe, que está en la informalidad, al mercado formal. Necesitamos pymes competitivas, necesitamos que se diferencien pagando, eliminando impuestos distorsivos que hoy tienen y que seguramente, bueno, también sabemos que se está trabajando en este tema, pero por sobre todas las cosas es importante no solo para las pymes, sino para los trabajadores que están en la informalidad, que no pueden gozar de los derechos que gozan hoy los trabajadores que están en el mercado formal. Hablamos también del comercio interior, hablamos también de lo que es el costo de los insumos difundidos. Y acá esto es muy importante porque las pymes vendemos en pesos a un plazo de 30, 60, 90 días y tenemos que comprar en dólares. Cuando hablamos de insumos nacionales, deberíamos comprar en pesos. Pero esto acá estuvimos ya en diálogo y donde estamos pidiendo justamente consensuar con las grandes empresas que son muy importantes. Las grandes empresas son muy importantes porque no solamente porque son importantes para la economía del país, sino porque le dan trabajo a miles de pymes y miles de trabajadores. Pero justamente lo que necesitamos las pymes, agradecerle a las empresas grandes, pero necesitamos que nos den previsibilidad para saber cuáles son nuestros costos para poder producir. Y cuando nosotros vendemos, que sepamos que a los 30, 60, 90 días nos tenemos que reponer a un precio mayor porque está en dólares. El tema energía, tratamos tema energía también, donde sabemos muy bien que tenemos que solucionar un problema que es la distribución. Este gobierno ha logrado congelar el precio de la energía, se ha bajado el costo en dólares del gas, y acá el problema, la energía hoy la tenemos, lo que tenemos que mejorar la distribución para que las pymes puedan producir sin depender de los cortes, que cuando esta reactivación se siga agrandando, seguramente vamos a enfrentarnos a ese problema. Pero creo que acá hoy tenemos una gran oportunidad que no podemos desperdiciar y tenemos que pensar en volver a la Argentina del pasado, la Argentina industrial, esa Argentina que vivieron nuestros padres, en algunos casos abuelos, donde mi padre, siendo tornero de alpargatas, mi abuelo zapatero, pudo, siendo tornero, estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, comprarse un primer torno y con los créditos del Banco Nación y Provincia en pesos a largo plazo. Y eso le permitió, hoy, si no compras el torno, compras la casa, haces el galpón, con financiamiento blando. Y esto nos permitió que de las 3, 4 personas con las cuales comenzó a trabajar mi padre, hoy tengamos 2 empresas con 170 trabajadores. Y nosotros tenemos la idea de seguir creciendo, porque creemos en la Argentina, creemos en el futuro. Creemos que hoy hay una política que nos puede motivar, incentivar y que nos puede ir bien. Y creo que en ese sentido tenemos que trabajar
juntos a través de la unidad para darle lugar también a todo el sector PYME, el lugar que merecemos como motores de la economía. Bueno, nada más. Muchas gracias. Ariel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estas palabras de apertura. Les dije que va a ser un congreso realmente con muchísima participación. Ahora es el momento de presentar el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, a quien le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que nos dé este mensaje de apertura. Bueno, muchas gracias. Es una enorme satisfacción participar de esta apertura del Congreso, pero además haber sido parte durante todos estos meses de estos encuentros tan importantes, yo diría trascendentales, en los que pudimos intercambiar puntos de vista, inquietudes y fundamentalmente propuestas que abarcan, digamos, todo el espectro de lo que estamos comprometidos y sentimos una enorme pasión por la defensa de la industria nacional. En un momento muy particular, en medio de tremendas dificultades que no las esperábamos, producidas por la pandemia, tuvimos esa garra, ese deseo enorme de ir buscando los caminos que nos permitan aspirar a tener una industria nacional realmente fuerte. Lo hicimos con las pymes, que para nosotros desde el sector sindical son el sector clave dentro de la economía, los que ocupan mayor cantidad de trabajadores, más de un 70% de los trabajadores, y lo hicimos buscando puntos en común, es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos de que aquí hay que unir esfuerzos entre los trabajadores del sector industrial, con el sector PYME, con el cooperativismo que también estuvo participando, con los sectores de la economía popular que nosotros aspiramos plenamente a que participen en esta proyección de un proyecto nacional que tiene que incluir a todos, que los tiene que incluir con trabajo digno, pero que para eso debemos trabajar mancomunadamente, porque estamos convencidos que vivimos en un país maravilloso, que tiene unas riquezas enormes y que solo hace falta la decisión de todos nosotros a formar un bloque muy fuerte y muy unido, una alianza que le permita al gobierno tomar las decisiones que hacen falta y revertir esta larga historia que tenemos de debilitamiento del sector industrial. Estamos convencidos desde el movimiento sindical que en base al desarrollo de la industria nacional y fundamentalmente del sector PYME y construyendo ese gran frente nacional es como vamos a sacar el país adelante, con un mercado interno fuerte y con una capacidad de exportación que no tengo ninguna duda que la mayoría de los sectores industriales pueden ofrecer a lo que necesita la nación. Muchas gracias, Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, por la apertura en mano de la voz de los trabajadores, ¿sí? Importantísimo dentro de este Congreso revolucionario, sin ningún tipo de dudas. Ahora le toca la palabra a Juan Ángel Scioli, él es el coordinador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, a quien le damos la bienvenida. Juan Ángel. Hemos trabajado activamente, como recién comentaba Héctor Amichetti, hemos trabajado activamente en las mesas previas, en las que se debatieron distintos aspectos vinculados a la industria, lo que representó un verdadero ámbito de aprendizaje colectivo. Un ámbito de propuestas consistentes y viables a partir de la realidad del sector y de las condiciones existentes, generándose propuestas alternativas, medidas concretas, viables y alcanzables. He de destacar la importancia de la industria argentina, la que quedó reflejada palmariamente en medio de la pandemia del COVID-19, ya que rápidamente se puso al servicio de la emergencia sanitaria en la producción de barbijos, camisolines,
cofias, respiradores, etc. Esto muestra que Argentina puede alcanzar su pleno desarrollo en base al despliegue de su enorme potencial productivo. Quienes integramos el entramado productivo nacional debemos comprometernos como actores centrales en el sendero del desarrollo económico y social de nuestro país. Para eso se hace necesario una conducción política enmarcada en la defensa y la promoción de la producción y el trabajo nacional. Una de las cosas que nosotros, digamos, que los industriales pymes estaban esperando es justamente tener una visión para pensar lo que viene, esta reindustrialización por la cual tanto se estaba esperando y muchos habían apostado. Seguro quieren escuchar definiciones tuyas, así que adelante con lo que tienes para contarnos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto, la verdad, agradezco mucho la invitación, la oportunidad de participar en este Congreso Industrial de IPA, de esa unidad PYME. La verdad que también reconocer el esfuerzo de tantas pymes industriales de la Argentina que han sobrellevado momentos tan difíciles, ¿no? Entramos en esta nueva normalidad y en estos sectores, insisto, se están produciendo por encima de los niveles previos a la pandemia, pero todavía hay sectores afectados. El paquete que tener con la reactivación, como ustedes saben, nuestro presidente, ya cuando empezábamos a visorar el escenario, digamos, de soluciones o mejoras claras sobre el escenario de pandemia, planteó el esquema de 60 medidas para salir de la crisis. Hemos ya implementado 40 de ellas, en algunos casos son proyectos de ley que están en el Congreso, otras son medidas concretas que hemos ido anunciando en términos de programas productivos, programas de obra pública y otros que tienen que ver con esta reactivación. Y en tercer lugar, desarrollo, es decir, nosotros apuntamos justamente no solamente a reactivar la economía, a recuperar el terreno perdido, sino también a plantear un escenario hacia adelante que nos permita que Argentina crezca no solamente en el 2021, sino toda esta década y más también de ser posible, tener un escenario de crecimiento económico para el mediano y el largo plazo. Lo que se observa en el desarrollo productivo es que muchas veces el desarrollo del mercado interno permite justamente la productividad, la competitividad y la escala para mejorar las posibilidades de exportar a otros mercados. Se gana competitividad mejorando y aprendiendo y creciendo en el mercado interno. Con relación al paquete de reactivación, el financiamiento, lo decíamos al principio, no existe posibilidad de reactivación, no existe posibilidad de hablar de las pymes tomando nuevamente protagonismo si no les damos el financiamiento adecuado a las tasas que corresponden, las tasas que estén perfectamente alineadas con los niveles de rentabilidad que una pyme tiene que poder sostener. Hemos generado diferentes programas, insisto, subsidio de tasa, fondos de garantías. El Fondo de Garantías Argentino este año tiene 80.000 millones de pesos y con lo que estamos planteando en el presupuesto de 2021 va a llegar a 115.000 millones de pesos. Esto va a permitir apalancar un monto aproximado de 500.000 millones de pesos en créditos a la micro, pequeña y mediana empresa. Esto va a constituir el mayor proceso de inclusión financiera PYME en décadas en Argentina. Vamos a ir a buscar a las pymes desde los instrumentos públicos, desde los bancos públicos y privados para que accedan al financiamiento. Y esto se complementa con líneas de crédito reguladas por el Banco Central. Primero fue la línea del 24, ahora es la línea de inversión productiva y otras más que iremos anunciando en los próximos meses. Hay decenas en Argentina de compradores en el mundo del retail, en el mundo de las industrias estructurantes, vamos a hablar de industria automotriz, la industria naval, ferrocarriles, petróleo y gas, minería. Aspiramos y estamos trabajando para que esos sectores sean grandes compradores de producción nacional. Esto requiere trabajo, desarrollo, políticas públicas. En eso estamos desde que empezamos y en esto vamos a seguir trabajando
todo el periodo de gobierno. Porque no es cierto que en Argentina no haya capacidades productivas, que no haya industriales creativos, los hay. ¿Qué necesitan? Lo que estamos haciendo. Financiamiento, programas de desarrollo, programas de vinculación, donde los sentemos con los compradores para tener niveles garantizados de demanda interna, programas de administración del comercio exterior y programas para poder generar estos acuerdos económicos y sociales a nivel sectorial. Insistimos, lo que está ocurriendo, esta recuperación de la industria, no es casualidad, acá hay causalidad. Hay política industrial que se ha puesto nuevamente en valor, hay sectores industriales que confían en esta política y han vuelto a invertir y han vuelto a recuperar capacidades productivas, hay políticas financieras, políticas que administran el comercio exterior, y esto es lo que nos permite, insisto, recuperar las capacidades industriales y hacen que hoy estemos con una industria en franco proceso de recuperación, con un sector de la construcción en franco proceso de recuperación, moviendo también todas las industrias conexas, con cadenas agroindustriales también en procesos de crecimiento, con compras, mayores niveles de compras en el país en diferentes cadenas productivas, en el retail, en el petróleo, en la minería y en otras actividades de la vida económica nacional. Quisiera por último referirme al tercer aspecto que mencioné, hablé de pandemia, reactivación y desarrollo. El tercer punto, desarrollo. Por supuesto, el primer aspecto del desarrollo tiene que ver con lo que ya mencioné, las mesas sectoriales, las mesas de acuerdo económico y social, las mesas donde nos podamos sentar a pensar, a estructurar estrategias a medio y largo plazo. Acabamos de anunciar un plan de desarrollo del gas, que va a permitir también producir más gas en el país, que es el insumo clave del sistema eléctrico argentino, y ahorrar importaciones. Nuevamente, una política productiva que genere un efecto positivo en términos de la balanza de divisas del país. En el mundo hay una nueva familia de políticas industriales. Cuando escuchen que alguien les dice la política industrial es cosa del pasado, o cuando les digan que la mejor política industrial es no tener política industrial, desconfíen. Simplemente les pido, revisen lo que está haciendo Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea. Hay una nueva familia de políticas industriales 4.0 que pasan por la economía del conocimiento, y ahí tenemos una nueva ley que hemos sancionado y que permite el desarrollo del software, de la bio y nanotecnología, la audiovisual, de incorporar los desafíos 4.0 en todo el sector industrial, porque son desafíos transversales, significa digitalización en las pymes, significa mejorar la eficiencia y generar nuevas oportunidades de exportación, de innovación dentro de la producción industrial. El mundo avanza en una revolución tecnológica en términos de movilidad sustentable, que incluye la electromovilidad, los desafíos de autos a batería, litio, el hidrógeno verde. Son nuevos desafíos importantísimos. Y acá en este gobierno queremos que Argentina no sea un espectador pasivo, que no nos pase lo de siempre, que nos enteramos de estas revoluciones cuando ya se hicieron todos los desarrollos a nivel mundial y nos queda simplemente ser un adaptador tardío de esas tecnologías, un importador pleno de esas tecnologías. Así que estamos trabajando en un proyecto de ley destinado al desarrollo de la movilidad sustentable, con el objetivo de incorporar estas tecnologías primero en la producción, que podemos producir en el país con inversión nacional e internacional, con nuestras pymes, con nuestra red tecnológica, con toda la cadena del litio. Hay un desarrollo excelente que comienza en las provincias del norte y se expande a toda la Argentina para producir en el país baterías de litio, para producir soluciones en términos de movilidad, comprometido también con recuperar producción y empleo, y estamos convencidos, insistimos, van a ser un protagonista central de la recuperación económica que ya ha comenzado. Ministro Matías Culfas, muchísimas gracias por haber participado de este primer Congreso Industrial. Bueno, Claudio, la verdad es que con atención tener el análisis, sabemos que fuiste parte del proceso de organización también de este Congreso, donde estuviste ya charlando con los empresarios pymes. Yo no puedo dejar de mencionar el compromiso de fuerte entrega en el desarrollo de mesas de trabajo cuyo objetivo ha sido ir tratando de hilvanar y promover debates entre los diferentes actores que en todo caso
tienen que promover la posibilidad de un proyecto de desarrollo. Y ahí diría que quiero situar mi primera idea para compartir con ustedes respecto a de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo. En este sentido, me parece que es hora de quitarnos de encima alguna de las muletillas con las que normalmente el ideario neoliberal suele hablar del desarrollo y donde lo asocia exclusivamente con el crecimiento cuantitativo del Producto Bruto Interno o con el crecimiento de los ingresos individuales, aludiendo con esto al Producto Per Cápita. La idea de desarrollo es algo muchísimo más importante. Se trata de dar respuestas al conjunto de las necesidades de la población en cualquier estrato social y en cualquier lugar del país. La base del desarrollo económico es la posibilidad de construir una sociedad con derechos que estén garantizados. Y lo que en nuestro país en la práctica significa el derecho al trabajo, que es bueno contrastarlo con la situación vigente. En este momento tenemos un 13% de la población en situación de desempleo. Lo que estoy tratando de señalar es que la base del desarrollo es una sociedad de derechos. Esa sociedad de derechos es el resultado de la posibilidad de impulsar aquellas actividades que estén en capacidad de garantizar valor agregado, porque la posibilidad concreta de que exista desarrollo, de que haya políticas públicas que alimenten la posibilidad del desarrollo en nuestro país, solo será posible si existe un bloque articulado de actores sociales donde tanto los sectores del trabajo, el movimiento de trabajadores, los movimientos territoriales, la economía social, popular, cooperativa, el sector de la pequeña y mediana empresa, articulados con el Estado, están en capacidad de impulsar, munidos de regulaciones públicas que permitan de alguna manera poner en caja, encuadrar el comportamiento de actores sociales que muchas veces, ocupando lugares preponderantes en el funcionamiento de la economía, no siempre ajustan su comportamiento a los intereses del desarrollo nacional. En este sentido, la articulación de un bloque social diverso, heterogéneo, de trabajadores y sectores empresariales, de economía cooperativa y popular, con la presencia fundamental de la pequeña y mediana empresa, articulados con el Estado y con regulaciones para, de alguna manera, encuadrar el comportamiento de actores dominantes que muchas veces conspiran contra estrategias de desarrollo que tengan niveles de inclusión social, es una tarea central para que el desarrollo efectivamente exista. No se trata de una cuestión de orden técnico, de una cuestión economicista. Lo que está por detrás de la posibilidad de una Argentina distinta es que exista un acuerdo político y social que lo haga posible. Y en este sentido, por la relevancia que tiene en términos sociales las unidades pequeñas y medianas, los pequeños y medianos empresarios en los diversos sectores de actividad, por la importancia que tiene. Estamos hablando de un sector que representa prácticamente el 90% de los establecimientos que despliegan actividades económicas en la Argentina. Estamos hablando de un sector que representa prácticamente el 50% del valor agregado que genera nuestro país y más del 60% del empleo. La verdad es que el sujeto de la pequeña y mediana empresa es absolutamente esencial en su participación dentro de este bloque social que decimos tenemos que conformar para alentar la construcción de un proyecto de desarrollo. Y administrar el flujo de importaciones es también indispensable. El control estatal sobre nuestro comercio exterior es una clave indispensable para poder mantener control y administración del tipo de cambio, gobernar el precio del dólar y poder mantener
digamos, el rumbo en términos de el tipo de política de inclusión y de desarrollo que queremos llevar adelante. De lo contrario, los mecanismos de estabilización a los que obligan las presiones cambiarias son mecanismos que tienden a debilitar los procesos de recuperación. El Fondo Monetario Internacional es corresponsable de la crisis que vive la Argentina y, por lo tanto, no hay que aceptar condicionamientos que vía restricciones fiscales y monetarias ahoguen la recuperación o nos quiten instrumentos para llevar adelante el plan de transformación productiva que la Argentina necesita. Para ambas cosas, para ponerle límite a las presiones que desestabilizan y que limitan la posibilidad de intervenir en la coyuntura con financiamiento barato, y para sostener una negociación en condiciones de fortaleza con el Fondo Monetario Internacional, se necesita un gobierno sostenido por un bloque social y político lo más amplio posible y donde los sectores de la pequeña y mediana empresa y todos los actores que ustedes han venido convocando durante todo este tiempo y que se dan cita en este Congreso, tienen que ser la base de sostén para llevar adelante un proyecto de desarrollo con inclusión social argentina. Gracias, esto es lo que quería compartir con ustedes. La batalla por el desarrollo, o mejor dicho, los que lucran con el subdesarrollo en la Argentina, lograron instalar en la sociedad, en el imaginario colectivo, que los industriales argentinos somos prebendarios, no sabemos producir con calidad, la famosa silla que se rompía, y esto se instaló. Y la política, cuando ve que el industrial es piantavoto, porque la verdad que la gente logró más meterse esa idea que la nuestra, y no logramos tener una relación sólida. Por eso que yo creo, y felicito a Daniel y todos los que así están, ¿cómo salimos a dar el diálogo con la sociedad? No puede ser que nosotros, que sabemos que tenemos el proyecto, que la sociedad necesita, seamos criticados por la sociedad. ¿Cómo ves hoy la situación del empresario? ¿Cómo lo ves incluso hasta el ánimo en este contexto, en esta coyuntura tan difícil, digamos, teniendo en cuenta que se viene una etapa también compleja, más allá de que sea en reactivación? Lo veo mal y con razón, lo veo muchas veces con los brazos caídos. Últimamente estoy viendo una mejora, soy franco, una esperanza. Todavía a lo mejor no es efectivo y es muy heterogéneo el arranque, ¿no? Pero no quiere decir que no vea arranques. En el interior, yo se lo digo siempre, las economías regionales sobre todo, y voy permanentemente, digo, a prepararse. ¿Por qué? La Argentina va a salir. Así que esto lo da para otra charla, por qué lo digo y en qué sectores lo digo y cómo lo digo. Y va a salir produciendo porque no hay otro camino, es decir, ni siquiera tenemos para endeudarnos más. Entonces tenemos que producir. Y el interior también es muy importante, que cuando uno sale de estas crisis tan complicadas, la recuperación viene desde el interior hacia Buenos Aires. ¿Entendés? Arranca primero el campo, las economías regionales. Cuando la City porteña en la Argentina maneja la economía, vamos mal. Cuando la economía empieza a reactivarse y a moverse desde la producción hacia la City, es mucho mejor. Lo que sí lo digo no por donde estoy, sino con total transparencia. En este gobierno, vos podés decir que se falla a veces en la implementación, en la coordinación, pero lo que no se falla es en la decisión política. Cuando vino esta brutal crisis, vos tenías un gobierno que no tenía capacidad para aplicar políticas públicas, estaba desmantelado. Tuviste que salir de inmediato a rescatar la salud, a rescatar las pymes, a rescatar los monotributistas, a rescatar los autónomos, a rescatar 9 millones de personas que no tenían nada. Tuviste que rescatar al crédito productivo, pusimos 2 puntos del producto en crédito al 24%. Yo llegué al banco y la tasa acá estaba entre el 85 y 95% en pesos y al 15% en dólares. Era no querer prestar.
Bueno, hoy además de reformar el banco para llegar a las pymes, estamos con líneas de tasa entre el 24 y 26% y en dólares para pymes exportadoras al 4%. ¿Qué les digo? Hay que aguantar. Tengamos confianza. Yo creo que segundo trimestre del año que viene vamos a estar bastante mejor. Es cierto que la demanda no se nos complica porque el salario tuvo una pérdida de poder adquisitivo en términos nominales y poder adquisitivo muy fuerte. Y además hubo mucha gente que perdió el empleo, así que no va a haber una demanda muy fuerte que nos ayude a salir. Pero sí vamos a ir saliendo de a poco, no me cabe duda, y esperemos, y estoy convencido, que el gobierno siga con la misma actitud. Sabemos del interés que tienen en que efectivamente la economía de nuestro país se desarrolle para cada una de las familias que tienen una pyme y que creen en el destino del país y de su familia, sino para todos los argentinos. Así que en ese sentido creo que por ahí también nosotros tenemos que empezar a tener más diálogo, ¿no? Para tratar de derribar también estas cosas que parece que nos alejan, ¿no? Algo que por ahí mencionaba Ricardo. Pero me parece que también esta pandemia, además de dejarnos un desafío enorme en materia de producción y de generación de puestos de trabajo, de inversión, también nos trae un desafío que es la territorialización del desarrollo. Y en eso es en algo que el ministro Guado de Pedro nos puso a trabajar a unos cuantos del ministerio, obviamente por indicación del presidente Alberto Fernández, que ya en su campaña venía haciendo hincapié en que nosotros teníamos que profundizar el federalismo de Argentina, ¿no? Y, por supuesto, antes de conocer lo que iba a ser el desarrollo de este año con lo que está pasando con el COVID, ¿no? Con este virus. Pero bueno, Alberto Fernández lo venía diciendo en campaña y luego él lo viene ejecutando a nivel nacional, ¿no? Con políticas públicas. Con el ministro Guado de Pedro, nosotros lo que hicimos fue tener diálogo permanente con cada uno de los gobernadores y con el jefe de gobierno porteño para pensar cuáles son las acciones para el desarrollo que necesita Argentina. Porque creemos que hay una oportunidad, que tenemos que trabajarla ahora, ¿no? Y ese desafío lo que hizo fue impulsarnos a pensar con los gobernadores y desde las provincias, primero cuáles son los obstáculos para el desarrollo y luego también que cada uno de los gobernadores planteen cuáles son los removedores para esos obstáculos para el desarrollo. Y la verdad que, por supuesto, creemos que ese plan de desarrollo tiene que venir desde las provincias y no puede ser un enlatado que se imponga desde el gobierno nacional, desde la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto solamente lo podemos hacer quienes efectivamente militamos, conocemos las realidades de cada una de las jurisdicciones. Bueno, en particular, ustedes saben que yo he estado viviendo en distintas partes del país, también estudié en distintos lugares, en distintas provincias, y creo que efectivamente, si todos los espacios políticos se dedicaran a conocer y a militar efectivamente en el territorio, podríamos más rápidamente ponernos de acuerdo en cuál es ese plan de desarrollo que necesitamos. Ahora, ese plan o la planificación para el desarrollo que nosotros queremos impulsar, sí tenemos que decir que fue un instrumento que nos fue realmente esquivo a lo largo de muchos años en Argentina, ¿no? Cuando hablamos de planes de desarrollo pensamos en ese plan quinquenal de la época de Perón, ¿no? Lo primero que nos remite por lo menos a nosotros. Y también nos fue esquivo pensar en una articulación. Yo creo que la palabra y las acciones de gobierno que tienen que ver con la planificación, con la articulación y con la eficiencia son acciones de gobierno que efectivamente necesitamos conducir desde ahora en adelante, porque esta pandemia nos va a dejar también vacas flacas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y nosotros tenemos que ser sumamente eficientes en cada una de las decisiones que tomamos cuando asignamos recursos del presupuesto nacional, que acaba de ser aprobado recién por el Congreso. Pero bueno,
cuando nosotros decidimos hacer una asignación de recursos, tenemos que ser sumamente eficientes y además de eso tenemos que estar completamente articulados, no solamente entre los gabinetes de cada una de las jurisdicciones, sino articulados con cada una de las provincias. Por eso nosotros lo que decidimos fue que desde la Nación nosotros teníamos que enhebrar esas acciones para el desarrollo que cada uno de los gobernadores entiende que son las mejores acciones para su provincia. A partir de julio y agosto ya vimos una recuperación y hoy se conoció el índice de actividad industrial que gratamente dio que es el primer mes de crecimiento en la economía argentina. Pero lo que nos cuesta mucho es pensar la economía en el territorio. Y la verdad que nosotros necesitamos pensar la economía en el territorio. Cuando la semana pasada también el Congreso aprobó la ley de las capitales alternas en Argentina, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos realmente un país que sea federal, en donde se puedan descentralizar algunas áreas de gobierno y que se implementen acciones de gobierno en el territorio. Y para eso es que nosotros, junto con los gobernadores y por indicación del ministro Guado de Pedro, trabajamos en lo que yo les decía, las acciones para el desarrollo. Estas acciones para el desarrollo luego fueron, por supuesto, profundizadas con los equipos técnicos de cada una de las provincias y hoy por hoy estamos en una etapa de empezar a interactuar también, esa más grande, en donde todos podamos trabajar consensuadamente, que es lo que se viene hacia futuro. Creo que ese es el enorme desafío, pero también la oportunidad que tenemos. Pensar la Argentina del futuro, la Argentina que queremos de acá a unos años, que es algo que la verdad que nos costó mucho hacer en general en Argentina. Y no estoy diciendo planificar como quizás lo hace Alemania, por supuesto menos como lo hace China, pero sí planificar los próximos 10, 20 años de nuestro desarrollo económico para lograr esa matriz productiva, en ese entramado productivo que logre una malla mucho más sólida, de mayor complejidad. Para eso no solamente se necesita, por supuesto, al sector empresarial, sino que también necesitamos un Estado que también sea 4.0. Yo en esto insisto mucho, porque a veces parece que tenemos un Estado 2.0 y no un Estado 4.0. Ese Estado 4.0 también necesitamos planificarlo, diagramarlo y ponerlo en acción rápidamente. En esto sí hay muchas desigualdades entre cada una de las provincias. Por ahí está mal como lo expresé, no es en esto sí hay muchas desigualdades. En general, Argentina es un país muy heterogéneo que tiene muchas desigualdades entre todas las provincias. Y este es un punto más, en realidad. Y por eso nosotros también desde el Ministerio lo que estamos haciendo es promover el fortalecimiento institucional de cada una de las provincias para que puedan estar a esa altura de esto que viene, que es la Revolución 4.0, y de la planificación que necesitamos para promover actividad económica en cada una de las provincias. Y en ese sentido, obviamente, la infraestructura juega un rol fundamental, ¿no? Lo que muchos nos decían los gobernadores es, nosotros queremos que nuestra provincia vaya hacia esto, pero para eso necesitamos de grandes obras públicas que tienen que desarrollarse en forma conjunta entre la provincia y la nación.